El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Mi querida hermandad y queridos hermanos todos, hoy la palabra, el Evangelio, comienza con una pregunta que para los fariseos es muy importante, porque todo el pueblo de Israel ha vivido con una esperanza, y así vivían ya en el siglo I, con una expectación de la inminencia del reino de Dios. El reino de Dios va a venir. Los profetas habían anunciado este reino. Ya el profeta Daniel hablaba de un hijo de hombre que vendría sobre nubes y que con él vendría el reino de Dios. Y con el reino de Dios viene el reinado de Dios sobre el universo, sobre la creación. Y eso conlleva el reinado de Dios y su poderío ante los enemigos de Israel. Por tanto, el reino de Dios es un anuncio de esperanza en que se podrá vivir sin enemigos, sin tener opositores, sin tener injusticias, sin tener que luchar, que defender la vida. Porque nuestro Dios será nuestro aval y nuestro defensor. Entonces había una expectación. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? De hecho, sabéis que en tiempos de Jesús muchos se habían presentado como Mesías, como enviado de Dios, y con ellos ya como capitán de un ejército, el reino de Dios, su reinado y el vencer a los enemigos de Israel. Se establecería ya el reino de Dios en el territorio de Israel y ellos vivirían en paz. Era una promesa. Entonces el pueblo estaba expectante y le preguntan los fariseos a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Recordáis ayer el Evangelio? No sé si recordáis. Jesús le dice a los que le escuchan: convertíos, dejad de vivir tal como hasta ahora estáis viviendo, dad un paso adelante, volved vuestra vida al Dios que os anuncio y que os predico. Convertíos. Y dice el motivo. ¿Por qué hay que cambiar de vida? ¿Por qué es necesario que cambiemos de vida? ¿Por qué no está bien la forma de vivir que estamos viviendo? Y decía Jesús: porque el reino de Dios está cerca. Él anuncia el reino de Dios, el reinado de Dios. Y por tanto, en nuestra vida también se nos anuncia que Dios quiere reinar. Que Dios reine en nuestra vida conlleva que toda nuestra vida hace su voluntad. ¿Os suena esto? ¿Alguien que hace siempre la voluntad de Dios? ¿Os suena a alguien? Decíamos ayer, ¿no? ¿Quién ha vivido cada día en esta forma de vivir, que es el vivir haciendo la voluntad de Dios? Cuando en nosotros tenemos un natural, una forma natural de vivir, que es que se haga mi voluntad.
Eso es nuestra forma natural de vivir. Que se haga mi voluntad, que se cumplan mis proyectos, que pueda vivir de lo que me apetece. Mi voluntad. Es el hombre de la carne que predicábamos ayer. San Pablo nos hablaba, Cristo ha venido a traernos una forma nueva de vivir, que realiza en nosotros la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Para eso hemos sido creados, no para otra cosa. Pero ¿cómo encontrar cuál es el camino de la felicidad? Hacer la voluntad de Dios. Y ahí Santa María, Nuestra Señora del Patrocinio, nuestra Madre, nuestra protectora, nuestra guía, nuestra maestra, nos enseña no de palabra fundamentalmente, sino de obra en su vivir, en su forma de vivir. ¿Cómo se vive? Haciendo la voluntad de Dios. Para vivir haciendo la voluntad de Dios, que en el fondo es lo mismo que vivir ya el reino de Dios aquí en la tierra, se necesita primero acoger la palabra que se nos envía. ¿Recordáis las parábolas del reino en San Mateo? Que es semejante a una semilla que un sembrador siembra en un terreno, en otro, en otro. El reino de Dios es como una semilla que se siembra, es esparcida esta palabra. Por tanto, el reino de Dios viene con una palabra predicada. Fijaros, por una palabra que se nos predica. Hoy viene a nosotros el reino de Dios. Si escuchamos la palabra y la acogemos dentro de nosotros y no la abortamos. Si escuchamos la palabra y la acogemos, Dios siembra dentro de nosotros su reino. ¿Os suena esto como en paralelo con la Virgen? ¿Acaso a ella no ha llegado un día un ángel que le ha traído una noticia, un anuncio, un enviado de Dios que le ha predicado un proyecto de Dios y ella ha escuchado esa palabra y ha habido un diálogo? ¿Cómo será esto? No tengas miedo, María. Entre el enviado y la Virgen, ¿verdad? Y ella, ¿qué ha hecho? Ha escuchado ese anuncio, esa noticia, y la ha acogido dentro. ¿Cómo será eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será santo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Respuesta de ella, cuando se acoge la palabra, ¿cuál es la respuesta? Hazlo tú en mí, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Reino de Dios anunciado, predicado, proclamado, que llega a nuestra vida, como ha llegado la vida de la Virgen María. Reino de Dios que en ella ha habido una acogida. Por eso dirá San Agustín, qué bonito. Dice, la Virgen María fue primero madre porque creyó y después porque concibió. Concibió porque primero creyó lo que le había dicho el anuncio del ángel y le entró por el oído. Como dice San Pablo, la fe viene por el oído, no por los libros. La fe viene por el oído, porque hay un ángel que te predica. Yo soy un ángel que te predica la palabra. Y esta palabra está queriendo entrar dentro de ti. Y si tú le das una acogida a esta palabra, que Dios quiere reinar en tu vida, entonces habrá una acogida. Y si hay una acogida verdadera, ¿cómo se ve que en mí ha habido una acogida del Evangelio, de la palabra de Dios? Porque da un fruto. ¿Qué fruto ha dado en la Virgen María acoger la palabra? ¿Qué fruto ha dado? Ha quedado encinta, ¿verdad? Y ha parido al Hijo de Dios. El Verbo se ha hecho carne. También Dios quiere que en nosotros su palabra acogida dé un fruto. ¿Cuál fruto? Tus obras, tu vivir. El reino de Dios dentro de ti. ¿Habéis visto el Evangelio? Cuando le preguntan, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?
Y Jesucristo responde que el reino de Dios no viene de un modo aparatoso, llamativo, diríamos hasta violento, impositivo. El reino de Dios dice que es silencioso, se acoge en el silencio del corazón. O sea que esta palabra se predica, llega a tu corazón, si tú la acoges, Cristo vive dentro de ti. Si no la acoges, no. Pero si la acoges de un modo silencioso, sin imponerse, Dios te susurra al oído y el Espíritu Santo te dice, acoge la palabra, la predicación, dentro de ti, para que Cristo realmente esté dentro de ti. Por eso la Virgen escucha, acoge en el silencio de su corazón y en su vientre purísimo se engendra el Verbo. Ese es el proceso. Anuncio, acogida, encarnación. Pues este reino de Dios, dice Jesús, no está ni aquí ni allí, es silencioso. Y es hasta tonto, porque habrá algo más tonto que está usted aquí escuchando esta tarde a mí, que no soy nadie. ¿Habrá algo más tonto? Podíais no estar y estáis. No os complica la vida en nada, simplemente escuchar. Es algo tonto, no tiene mayor trabajo. Pues dice San Pablo, pues el reino de Dios viene por la tontería de la predicación. Por esta cosa tan simple, tan sencilla. No es una cosa aparatosa, viene en el silencio del corazón. Y el reino de Dios, dice Jesús, está en medio de vosotros. Si cogemos en griego, el texto original no dice solo en medio, dice exactamente, el reino de Dios está dentro de vosotros, dentro de vosotros. Si ha habido una escucha, ha habido una acogida, el reino de Dios está dentro de mí, dentro de ti. ¿Y qué conlleva que el reino de Dios esté dentro de nosotros? Y termino. ¿Sabéis qué le dijo la Virgen María a los niños de Fátima? En la tercera aparición que tuvo ella allí en Fátima, en Cobadiría, el 13 de julio de 1917, habían tenido la visión del infierno, habían visto que muchas almas se iban a la perdición, muchos pecadores, dice, muchos pecadores que no cambiaban de vida, no querían cambiar de vida, van de cabeza al infierno. Y dice ella, pero mi corazón inmaculado triunfará. Mi corazón inmaculado. El corazón de la Virgen es inmaculado porque está lleno de Dios. Y ahí no cabe más que Dios. No cabe egoísmo, no cabe intereses personales, no cabe afanes egoístas, no cabe soberbia, no cabe amor propio, no cabe lujurias, no cabe envidias, porque está lleno de Dios. Este es el corazón de María Santísima del Patrocinio. Lleno de Dios. Por eso el reino de Dios vive dentro de ella. Y esta es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Hacernos pasar de las tinieblas, dice San Pablo, al reino de su luz admirable. De las tinieblas del pecado, de un vivir de espalda a Dios, de un vivir no en los caminos de sus mandamientos, como veíamos ayer. Por eso la palabra de ayer es una invitación a la conversión. Vuélvete al Señor, vuelve a la iglesia, vive la fe con Dios, con Cristo, con la Virgen, en su Santa Madre que es la iglesia, con los sacramentos, etcétera, con la palabra, etcétera. El reino de Dios ha hecho triunfar el vivir de Dios en María. Por eso ella ya está gloriosa en el cielo. Porque habiendo acogido el reino, ella que ha sido transformada por la gracia, todo su vivir ha sido Dios en ella. Sin oponer ningún tipo de resistencia, que no es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros ponemos tanta resistencia al Señor. ¿O no? Pero esa es la promesa de Dios. Cambiar nuestro corazón, reinar en nosotros el reino de Dios. Así Dios quiere transformar el mundo con su palabra, con el evangelio que ha acogido la Virgen, también ha acogido en nosotros, en los hombres, la buena noticia que trae alegría y salvación. Pidámosle a María Santísima del Patrocinio, que es nuestra Madre, que nos ayude a no oponer resistencia
al reino de Dios que cada día viene a nuestra vida. Y si le ponemos freno, sabemos, y ella nos ayude en ese empujón, en ese impulso a convertirnos, a confesarnos, a empezar de nuevo. Ese es el corazón de la Virgen, inmaculado y misericordioso, porque ese es el corazón de Dios, que tiene ella dentro de su alma. Que la Virgen del Patrocinio nos ayude y que en nosotros haya esa respuesta de María. Hágase en mí según tu palabra.